Hola, este, vamos a hacer en este video un par de problemas del tema de dinámica lineal como práctica para las Olimpiadas Costarricenses de Física. Vamos a empezar con un problema más o menos sencillo para entrar en calor. Este, y dice lo siguiente: un saco de cemento de peso FG cuelga en equilibrio de tres alambres, como se muestra en la figura. Dos de los alambres forman ángulos θ1 y θ2, estos de acá, con horizontal. Si supone que el sistema está en equilibrio aquí se refiere a que se encuentra quieto, ¿verdad? Se encuentra detenido, no se está moviendo. Demuestre que la tensión en el alambre izquierdo vale esto. Este, pausen, intenten resolverlo, intenten ver hasta dónde llegan, qué logran y qué no, y luego vean el procedimiento. Creo que eso sería mucho más productivo para ustedes a la hora de estudiar. Intentar hacer los ejercicios de estos videos y luego ver cómo lo hago yo para ver dónde, si no lo lograron, dónde fue que se perdieron y si lo lograron, ver si está bien. Este es un caso donde ya saben a qué tienen que llegar. No siempre es así, ¿verdad? Lo normal es que ustedes no sepan cómo les tiene que dar la respuesta. Para resolver este problema, probablemente tendrán que saber esa propiedad trigonométrica, que la suma de los ángulos el seno de la suma de unos ángulos es sen θ 1 cosita 2 más sen θ 2 cosita 1. Muy bien. Voy a asumir que ya lo intentaron. Este, y vamos a ver cómo resolvemos este problema. Entonces, eh, para iniciar, ocupamos hacer diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tal vez se les ocurrió a ustedes es hacer diagrama de cuerpo libre sobre la caja de cemento, ¿verdad? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la caja de cemento, eh, ponemos aquí el marco de referencia, ¿verdad? X, Y. Sucede que la caja de cemento solo siente dos fuerzas, la tensión 3 para arriba y el peso FG hacia abajo, ¿verdad? Y eso es información útil. Claro que sí. Eh, de ahí podemos sacar el, la suma de fuerzas. Vean que no hay fuerzas en X, entonces solamente la suma de fuerzas en Y de la caja de cemento. Y me va a dar que la tensión 3 menos FG, ¿verdad? Porque T3 va para arriba y FG va para abajo, es igual a masa por aceleración, pero está quieto, ¿verdad? Y como está quieto, esa suma de fuerzas es igual a cero. Este, sobre esto, sabemos lo que tal vez ustedes ya suponían, que la tensión de esta cuerda tiene que ser igual al peso de la caja de cemento para que se cancelen las fuerzas. Paso a sumar y tengo que el valor de T3 es la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Y eso es información útil, ¿verdad? No es nada. Ya tenemos una de las tres tensiones. El problema de esto es que no se conecta de ninguna forma con T1 y T2. Y esto es algo que tal vez no es obvio, pero la forma de resolver este problema para ya compararlo con T1 y T2 es hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el nudo. En el nudo se encuentran las tres tensiones, ¿verdad? Se encuentra T1 de esta forma, se encuentra T2 de esta otra forma y se encuentra T3 para abajo. Usemos para T3 este color, de esta forma. Eh, y ya con eso podemos comparar estas fuerzas, ¿verdad? La suma de fuerzas en X y en Y de T1, T2 y T3 tiene que dar cero porque también se encuentra quieto. Y T1 y T2 tienen componentes X y Y. Entonces, vamos a agarrar este diagrama de cuerpo libre y vamos a analizarlo con más detalle. Entonces, voy a tomarlo, voy a moverlo para acá y vamos a ver cómo sacar los componentes. Eh, T1, T2 y T3. Para el caso de T3 es muy sencillo, ¿verdad? T3 solamente tiene componente Y
y es negativo y listo. Ahí no hay nada que pensar. Hay que pensarlo en T1 y T2. T1 tiene el ángulo cita 1 aquí, ¿verdad? Y T2 lo tiene aquí. Eso lo podemos ver de esta imagen de acá. Este, si este ángulo cita 1 y ese es un ángulo rectángulo, este de acá, entonces eso tiene que ser 90 menos cita 1, ¿verdad? Eso tiene que ser 90 menos cita 1, lo que quiere decir que para que todo esto sea un ángulo de 90, eso también tiene que valer cita 1. Y puedo hacer un argumento muy parecido con cita 2 y ver que aquí tiene que valer cita 2 también. Eso también se puede ver con líneas paralelas. Eh, perdón. Pero eh, no lo estoy logrando. Si no, dejo el dibujo así. Pero a lo que voy con todo esto es que ya sabemos que... No, ya vi que no se logra borrar bien. Los cita 1 y los cita 2 se encuentran aquí. Lo que quiere decir que el componente x de este vector va a ser menos t1 coseno de cita 1 y el componente y va a ser t1 seno de cita 1. Para t2, el componente x sería positivo, t2 coseno de cita 2 y el componente y, t2 seno de cita 2. Muy bien, con eso presente ya tenemos lo necesario para hacer la suma de fuerzas en x y en y. En x, ¿qué tengo en x? Tengo el componente x de t2 positivo, t2 coseno de cita 2, y tengo el componente x de t1 negativo, t1 coseno de cita 1. Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. El objeto no se mueve, entonces 0, ¿verdad? Y si hago la suma de fuerzas en y, ¿qué voy a tener? Voy a tener t1 seno de cita 1, este, t1 seno de cita 1 positivo en y, t2 seno de cita 2 positivo en y, y tengo t3 negativo, igual a 0 también porque no se mueve en y tampoco. Muy bien, teniendo eso presente, ya sabemos que T3 es igual a la fuerza de la gravedad, eso lo sacamos con el diagrama de cuerpo libre de, de- del saco de cemento. Entonces puedo poner aquí que T1 seno de cita 1 más T2 seno de cita 2 es igual a la fuerza de la gravedad. ¿Qué fue lo que hice? Pasé el T3 a sumar, este T3 pasa positivo al otro lado y T3 es igual a Fg. Entonces va a quedar de esta forma la igualdad. Ok, vamos por buen camino. Ya tengo T1 y T2. Tengo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿verdad? Esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. Lo que voy a hacer es lo siguiente. De 1 voy a, voy a despejar T2. De esta ecuación, si quiero despejar T2, lo primero que haría es pasar el T1 cos de cita 1 a sumar, ¿verdad? Pasé este término a sumar al otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es pasar el cos de cita 2 a dividir. Entonces voy a tener coseno de cita 1 sobre coseno de cita 2. Excelente. Eh, ya que tengo el T2 despejado, lo puedo evaluar acá, ¿verdad? Puedo evaluar esto aquí. Este, entonces, evalúo esto en la ecuación 2. ¿Y qué es lo que va a quedar? La ecuación 2 dice así. Dice T1 seno de cita 1 más T2. ¿Pero qué es T2? Esto de acá. T1 cos de cita 1 sobre cos de cita 2. De esta forma. Cambio T2 por todo esto de acá, ya que T2 es igual a esto. Y a eso queda multiplicando un seno de cita 2. Y eso es igual a FG. Y ya estoy cerca, ¿verdad? Ya de aquí despejo T1 y en teoría debería darme esto de aquí. Vamos a ver si me da eso de ahí.
Primero voy a quitar este paréntesis y poner esto un poco mejor. Eh, si hago eso, me va a quedar así. Voy a multiplicar estos senos y cosenos. Va a quedar coseno de cita 1 por seno de cita 2 sobre coseno de cita 2 igual a FG. Y acá tal vez sería bueno hacer dos cosas. Lo primero es sacar a factor común el T1. Entonces voy a sacar a factor común el T1. Eh, no se parece mucho a, no se parece mucho a lo que obtuvimos, a lo que me está pidiendo el enunciado, ¿verdad? Si yo paso este paréntesis a dividir así tal cual, se va a ver muy diferente a esto de acá, ¿verdad? Nada más hay que tener en cuenta que probablemente hay que usar esta igualdad, pero igual no hay un lugar obvio donde yo pueda usar esa igualdad. Entonces, antes de pasar el paréntesis a dividir, intentemos sumar estas fracciones. Tal vez logremos algo sumando esas fracciones. Va a haber un denominador común que es coseno de cita 2, ¿verdad? Esto es entre 1, entonces esto dividido entre esto es coseno, por esto es sen cita 1 cosita 2 más, y aquí es el mismo denominador, entonces esto de entre esto es 1, por esto voy a darle vuelta, así. Ok, aún no se ve igual, pero esto sí se me parece más, el numerador sí se me parece más a la identidad que yo les di, ¿verdad? De hecho, a ver, sensita 1 cosita 2 más sensita 2 cosita 1 es esta suma de senos. Sensita 1 cosita 2 más sensita 2 cosita 1. Sí, es lo mismo, de hecho. Entonces voy a multiplicar por el seno de cita 1 más cita 2 y voy a dividir entre el coseno de cita 2 igual a FG. Ya para terminar, voy a pasar el cos de cita 2 a multiplicar y el seno a dividir. Y podemos notar que nos quedó lo mismo. Tal vez aquí se ve primero el FG, pero dije lo mismo, ¿verdad? Multiplicar A por B o B por A. Entonces, así se soluciona el problema. Este, ahora vamos a hacer uno tal vez un poco más difícil, que es este de aquí. Nada más me disculpan porque olvidé copiarlo en un lugar nuevo. Voy a leerlo y igual, les invito a pausarlo para luego analizarlo. Dice, un objeto de masa M1 cuelga de una cuerda que pasa por una polea ligera, fija P1, como se muestra en la figura. Esta polea está fija. La cuerda se conecta a una segunda polea muy ligera P2. Muy ligera me está diciendo algo, ¿verdad? Una segunda cuerda, esta de acá, pasa por esta polea sobre un extremo fijo a una pared y el otro a un objeto de masa M2 sobre una mesa horizontal sin fricción. Si A1 y A2 son las aceleraciones de M1 y M2, iré dibujando eso. La aceleración con la que baja M1 se llama A1 y la aceleración con la que va M2 se llama A2. Este, ¿Cuál es la relación entre dichas aceleraciones? Ok, esta no es para nada obvia. Les invito a pensarla, les invito a pausar y pensar cuál puede ser la relación entre esas aceleraciones. Pero les digo de una vez que no es obvio, si prefieren escuchar la respuesta lo voy a entender completamente. Entonces vamos a empezar con ese inciso A de una vez y luego seguimos con el resto del problema. Vean lo siguiente, lo que está pasando es lo siguiente. Conforme la caja M1 baja, esta cuerda empieza a jalar esta polea, ¿verdad? Esta polea tiene una aceleración. De hecho, esta es la misma cuerda que esta, entonces tiene que ser A1. Si asumimos que la cuerda es ideal, que no se estira y todo el asunto. La polea acelera con un ritmo de A1 y la polea mueve esta cuerda.
que tiene un extremo fijo a la pared. Entonces, veámoslo de esta forma. Este, imaginemos que esto está así y luego se encuentra más estirado. Y ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a hacer esa cuerda más larga. Imaginamos que iniciamos así, ¿verdad? Y aquí está la polea. eh, que tiene aquí conectado la polea fija, pero ahorita esta parte no es súper necesaria. Imaginemos que después de un tiempo, esta polea se mueve una distancia d. Entonces, ahora lo que voy a tener es la cuerda, tal vez algo así. Vamos a ver. Se mueve una distancia d la polea, ¿verdad? Entonces la polea se encuentra más cerca de la polea fija, la masa se encuentra más abajo, la masa también se movió una distancia d, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto se mueve m2? Si la polea se mueve una distancia d, ¿cuánto se mueve m2? La respuesta es que m2 se mueve una distancia de donde estaba, se mueve una distancia de 2d, se mueve el doble. La razón por la que se mueve el doble es porque Cuando la polea jala, cuando la polea jala, mueve M2, pero también la cuerda se tensa y la cuerda también jala M2. No es tan obvio de ver. Les invito a hacer diagramas donde ven esto con un poco más de detalle, pero la idea es básicamente esa. Esta cuerda se tensa y jala M2, pero la polea también se mueve y también jala a M2 adicionalmente. Entonces, por cada distancia, por cada metro, por cada centímetro que se mueve la polea, la masa se mueve el doble. Como la masa se mueve el doble, esta aceleración va a ser el doble de la de A1. Todo va a ser el doble. La rapidez, la posición y la aceleración. Entonces, el ritmo al que viaja A2 es el doble de A1. No es para nada obvio, yo lo entiendo. Incluso pueden intentar tener eso presente, que siempre hay una cuerda, una pared, esta va a intentar jalar el doble a la caja M2, a la caja. Una cuerda con una polea. En un sistema como este, hay un movimiento doble de la caja por la polea y por la cuerda. Entonces intenten tener eso presente. Ahora que sabemos esta igualdad, ya vayamos a la suma de fuerzas comunes y corrientes. El inciso B pregunta, encuentre las tensiones de las cuerdas y las aceleraciones. Esos son los incisos B y C. ¿Cuánto valen las tensiones y cuánto valen las aceleraciones? Ok, te voy a poner B y C juntos. Aquí sí les digo que les invito a pausar el video. Intenten hacer los diagramas de cuerpo libre, intenten plantear todas las sumas de fuerzas que necesitan para encontrar T1, T2. Solo por si acaso le vamos a llamar T2 al que siente la cuerda, ¿verdad? T2. Vamos a llamarle la cuerda de M2 y le vamos a llamar T1 a la que siente la cuerda de M1. Intenten hacer todas las sumas de fuerzas necesarias para encontrar eso. Ok, voy a asumir que ya pausaron el video. Voy a asumir que ya lo intentaron. Ahora intentémoslo en conjunto. Voy a empezar con el diagrama de cuerpo libre de M1. Te voy a poner M1, dos puntos, para ver la suma de fuerzas en X y en Y. Bueno, de una vez lo digo, no hay suma de fuerzas en X. Solo hay fuerzas en Y. ¿Qué siente esta caja? Siente T1 para arriba y siente el peso para abajo, M1G. Entonces, lo único que tiene M1 es una suma de fuerzas en Y, que es T1 para arriba
¿verdad? Menos M1G para abajo. Igual a masa por aceleración. Esta caja sí acelera. Entonces va a ser igual a masa por aceleración, aceleración 1. Y recuerden, la aceleración va para abajo. La aceleración va hacia los negativos. Entonces también debo poner un negativo. Si va para arriba, lo pongo positivo. Si va para abajo, lo pongo negativo. Lo pongo hacia los positivos o negativos de mi marco de referencia. Entonces esto ya me da una de las ecuaciones. Perfecto. Vayamos a M2, que es lo que uno pensaría que es el siguiente paso. En M2, solo la tensión está jalando en X. En Y, ¿qué tengo? En Y tengo la normal y el peso también. Si hago un marco de referencia acá, ¿verdad? Uy, discúlpenme. ¿Dónde está? Acá. X y Y. También tengo el peso para abajo y la normal N2 para arriba. Pero eso no me va a ayudar. No hay fricción como para ocupar saber cuánto vale la normal. Entonces mejor no lo incluyo. Este, mejor hago solo la suma de fuerzas en X para solo preocuparme por la tensión y la aceleración. Esa normal sería otra variable que no voy a poder y no es obvio que la pueda despejar. Entonces solo me voy a preocupar por la ecuación en X que tiene la tensión y la aceleración, que es lo que quiero. Solo hay una fuerza en X, la tensión hacia la derecha. Entonces la suma de fuerzas en X de M2 es solo la tensión 2 y es igual a masa por aceleración. Masa 2 por A2. Eh, y ya, ¿verdad? Ya porque es positivo. Acelera hacia los positivos en X, hacia la derecha. Entonces se deja positivo. Ahora, como yo ya sé que A2 es 2 veces A1, de una vez voy a meter eso en igualdad para no tener demasiadas ecuaciones conmigo. Demasiadas incógnitas. Ya me deshago de A2 y lidio todo con A1. Y esta va a ser mi ecuación 2. A ver, tengo tres incógnitas, T1, A1 y T2. Entonces, M1 y M2 no son suficientes. Lo que vamos a hacer entonces es hacer un diagrama de cuerpo libre de la polea. Entonces, déjenme copiar y pegar esta imagen para ver con detalle, un diagrama de cuerpo libre de la polea 2. Este, Pongo aquí el marco de referencia en P2 y ¿qué siente P2? Siente la tensión 1 para arriba, para acá, y siente dos tensiones para atrás. Y las dos tensiones son T2. No siente nada en Y. Entonces, la suma de fuerzas en X de la polea 2 es T1 menos T2 menos T2. Dos veces T2 en X. Y eso va a ser igual a la masa de la polea por la aceleración 1 que tiene la polea. Pero recuerden lo que decía el enunciado. De hecho, aquí lo tengo. Una segunda polea muy ligera. Cuando me dicen muy ligera, es porque puedo tomar que esa masa es demasiado pequeña. Cero, para todo efecto práctico. Uy, perdón. Cero. Entonces, lo que menos T2 es menos 2T2, ¿verdad? Entonces voy a tener que T1 menos 2T2 es igual a cero. Y esa es mi otra ecuación que yo necesitaba. Muy bien. Y me acaban de hacer ver que probablemente me equivoqué en esa suma de fuerzas. No, T1 tenía cuatro incógnitas. No, sí, T1, T2 y A1. Perdón, no me equivoqué, eso está bien. Me disculpo. Y aquí tengo mi otra ecuación. Voy a traérmela. Voy a copiarla. Voy. Voy a copiarla y me la voy a traer acá con las otras ecuaciones que tengo. Y voy a especificar que esto se hizo haciéndole suma de fuerzas a la polea 2. Voy a poner aquí suma de fuerzas en X. Entonces, ahora sí,
tengo tres ecuaciones y mis incógnitas son T1, T2 y A1. Entonces ya puedo empezar a despejar. Sistemas de tres ecuaciones son un poco enredados, no son fáciles de resolver. Si no lo habían logrado aún, si quieren pausen ahorita e intenten resolver ese sistema de tres ecuaciones. Que todo quede en términos de las dos masas y la gravedad. Entonces, si quieren, intenten eso. Y vamos a ver cómo les va. Voy a asumir que ya lo hicieron. Entonces, lo primero que haría es despejar de acá, ¿verdad? Voy a despejar T1. T1 es 2 veces T2. Entonces, como ya despejé T1, puedo deshacerme de T1. Puedo dejar todo con T2 y A1 para tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, este despeje voy a evaluarlo en 1, en la ecuación 1. Al evaluarlo en la ecuación 1, cambio T1 por 2T2 y queda 2T2 menos M1G es igual a menos M1A1. ¿Verdad? Y si a eso le junto la ecuación 2 dice que T2 es igual a 2M2A1. Ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces ya se me redujo el problema. Ya T2 está despejado. Entonces, ¿por qué lo que yo recomiendo es que evaluemos esto ya aquí directamente? ¿Verdad? Entonces hagamos eso. Si evalúo ahí directamente, otra vez evalúo en 1. Vuelvo a evaluar en 1. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener que 2 veces 2M2A1 menos M1G es igual a menos M1A1. Y ya tengo una sola ecuación para despejar A1, que era lo que quería. Entonces vamos a ver, 2 por 2 es 4, entonces eso es 4M2A1. Voy a pasar lo que tiene A, lo voy a pasar al otro lado, entonces más M1A1. Y esto que está negativo lo voy a pasar al otro lado positivo. Voy a sacar a factor común el A1 y queda 4M2 más M1. Y despejo. Para despejar, eh, me queda así. Y con eso obtuve la aceleración 1. ¿Cómo obtengo, cómo obtengo la aceleración 2? Bueno, yo ya les dije que A2 es 2 veces A1, ¿verdad? Ya habíamos encontrado eso. Entonces ya tengo A2 también. Sería 2 veces esto. 2M1G sobre esto. Y ese sería mi A2. Muy bien, ya encontramos las aceleraciones. Ahora pensemos en las tensiones. Por dicha, tengo esta ecuación que me dice exactamente cómo encontrar T2 en términos de A1. Entonces voy a copiarla mejor. Eh, y de aquí puedo decir que T2 es eh, este A1 multiplicado por 2M2. Entonces, ¿cómo queda eso? El numerador queda 2M1 M2G sobre 4M2 más M1, ¿verdad? Así quedaría la tensión 2. Y lo único que me faltaría es la tensión 1. Por dicha, si no me equivoco, tenemos una ecuación que me la relaciona. Aquí está. T1 es el doble de T2. Entonces, T1 es 2T2. Voy a escribirlo en negro. T1 es 2T2. Entonces T1 es esto por 2. 2 por 2 es 4. Entonces va a quedar 4M1 M2G sobre 4M2 más M1. Y con eso tenemos las
dos aceleraciones y las dos tensiones. Espero que con esto les dé una idea de cómo se resuelven esos problemas de dinámica lineal.